cuando entendimos que Dios tiene un pueblo y hay un pueblo, un Dios, un bautismo, ¿verdad? Siempre entendimos esto. Sí. Pero encontramos tantas divisiones. ¿Por qué encontramos tantas divisiones? Justamente porque cada uno tiene su propio anteojo. O su propia verdad. Claro, sobre las escrituras, ¿verdad? Es correcto. O sea, encontramos tantas denominaciones. Decíamos que tenemos 31.000 versículos en la Biblia y más de 40.000 denominaciones. O sea, ¿por qué? Porque cada uno tiene su propia verdad. Cuando hablamos de la verdad, no es algo que yo poseo, ¿verdad? Porque esa pues es la tendencia. Yo poseo la verdad. Nosotros poseemos la verdad. Nuestra doctrina tiene la verdad, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos en este contexto de lo que la palabra nos enseña, estamos hablando de la verdad como algo que necesitamos desarrollar. Jeremías 10:10. Adonai Elohim Emet. O sea, la esencia de Dios es la verdad. En el hebreo, la primera letra es la Aleph y la Taf, ¿verdad? O sea, la esencia de Dios, cuando Jesús dice, yo soy el principio y el fin, obviamente, la Aleph y la Taf está hablando de la esencia de la verdad. Es correcto. Porque ¿cómo se escribe la verdad? Con la Aleph, la Mem y la Taf. Porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Por eso decimos que Yeshua dijo, yo soy la verdad. Y acá dice que en él habita la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad. Por eso estamos completos en Jesús. ¿Y por qué también le dice eso? Porque no podían conectarse. La casa de Israel, la casa esparcida en las 4 esquinas del mundo. Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Sus instrucciones son instrucciones de vida, que nos llevan a la vida. Es tal que cuando Jesús se encuentra con el rico, le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús no le dice, levanta tu mano y recibime a mí. ¿Verdad que no le dice eso? No le dice, recibirle a Jesús con una oración en tu corazón. ¿Verdad que no le dice? ¿Qué le dice? Guardar los mandamientos, le dice. Porque los mandamientos toda la vida. Pero él guardaba los mandamientos porque lo hacía por fe. Mencionar también, y justamente como estabas mencionando Martín Lutero, al él despegarse de una doctrina, es decir, no una doctrina, sino una forma religiosa, ¿sí? Él arrastra ciertas prácticas o ciertas cosas que tenían esos que no eran de la iglesia primitiva. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Y cómo diríamos más o menos en el contexto hebraico? ¿Cómo diría? Tu justicia es justicia eterna y tu Torah la verdad. O tu Torah es la verdad. Sí. Clarito, ¿verdad? Clarito. O sea, la Torah del Padre, las instrucciones del Padre es verdad, es vida. ¿Y qué dice en el 86, 119, 86? Dice, todos tus mandamientos son verdad. Sí. Todos tus mandamientos son verdad, todos. Me impresiona acá la palabra todos. Todos necesitamos entender la totalidad de las escrituras, ¿verdad? Porque esa influencia que tenemos de Grecia en nuestro cristianismo habla del Nuevo Testamento nomás. Para vos el Nuevo Testamento no te compliques con lo otro. Estamos hablando de que la verdad es completa. Dice todos tus mandamientos, todos. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. O sea, te está diciendo que para llegar a una verdad total, a una verdad absoluta, no podés dividir, no podés sacar nomás algo. Salmo 119, 140 dice, sumamente pura es tu palabra. ¿De qué hablamos hace rato? De la esencia de la verdad. La esencia de la verdad está en Dios, ¿verdad? Entonces, por ende, debe ser puro. Y Elohim habita la santidad, dice, ¿verdad? Lo limpio, lo transparente, lo puro, ¿verdad? Es correcto. O sea, necesitamos entender que la palabra de Dios es pura en su totalidad. En su totalidad. Necesitamos repetir una y otra vez. El experto en Biblia, en Torah, el mayor escritor del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, también hablaba de esto. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Ahora, ¿por qué no necesitamos añadir? ¿Por qué nosotros no debemos hacer eso? Añadir ni sacar. Porque es la esencia de Dios. Y nosotros, seres finitos, no podemos nosotros tocar un punto, ni una jota, ni una tilde.
Y seguro que muchos me van a decir, claro, nosotros no hacemos. Sí hacemos. Como denominación hacemos. Cuando le damos nuestras aplicaciones y nuestras interpretaciones greco-romanas, latinas, y como nosotros nos parece. Por eso existen tantas denominaciones, porque cada uno hizo su verdad. Y Elohim tiene un pueblo. Efesios lo dice. Un pueblo, un bautismo, un Señor. Y nos dividimos tanto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia interpretación. Pero ¿dónde tuvo su origen y el problema? Esto de que cada uno tiene su interpretación acá. Porque pasamos por encima de lo que Yahweh Elohim, nuestro creador, dijo que no hagamos. Si vos haces eso, no vas a poder hacer lo otro. Por eso acá la palabra para tenemos que tomar como un condicionante, ¿verdad? Una condicionante, ¿verdad? A lo que antecedió. Dice para que guardéis mandamientos, para que guardéis los mandamientos. Quiere decir que si nosotros agregamos o sacamos, no vamos a poder guardar los mandamientos. Pregunto, Edilson, ¿qué le pasó a nuestra doctrina cristiana? Sacamos mandamientos, sacamos esto, dijimos, esto no sirve, y no nos atrevimos a preguntar, ¿por qué? ¿Y por qué ese para los judíos? Si la esencia de la verdad y la palabra de Dios está, por darte un ejemplo, las fiestas. ¿Por qué no practico las 7 fiestas que tienen que ver con el calendario profético de Elohim? ¿Y por qué practico la fiesta establecida por Roma? Es una incoherencia total decir que estamos en lo correcto. Si yo mutilé la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no practico la fiesta, pero sí practico las fiestas paganas. Y le ponemos un lindo rótulo, no, Jesús me entiende. O yo hago para Jesús, o yo le amo a Jesús. O yo hago para por favor. Acá dice, no añadiréis para que guardéis los mandamientos. ¿No pasó eso? No, sí. Porque sacamos y porque disminuimos, porque añadimos. No podemos guardar hoy los mandamientos. Porque Yahweh estableció que si tocas un punto, una jota, una tilde, no vas a poder guardar los mandamientos. La palabra de Dios es la verdad. Y por eso Jesús es la palabra viviente. Juan 1:1. Juan 1 dice que Jesús es la palabra viviente. ¿Verdad? En el principio era el verbo, ¿verdad? Ya sabemos. Sí. Jesús le dice, santifícalo en tu verdad. ¿De qué nos habla acá? De que la santificación que nosotros tenemos que practicar, ¿verdad? Porque es un proceso, la santificación, somos un pueblo santo, apartado, ¿verdad? Santo significa apartado, no exento de errores, ¿verdad? Sino, y la santificación es el proceso que llevamos guardando los mandamientos. Guardamos mandamientos por amor. ¿Quién lo dijo? Jesús, Juan 14:15. Sí, ¿verdad? O sea, guardamos mandamientos y es el proceso de santificación. En los mandamientos, la palabra de Dios tiene la capacidad de santificarnos. Es correcto. Justamente lo que está mencionando Israel, guardamos mandamientos por amor y no para justificación, sino que por amor. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Se cumplieron todas las profecías. Hay algunos que dicen que sí. Yo no sé, con tanto desconocimiento dicen que sí. Todavía no se cumplió todo. No. ¿Verdad? Las tribus todavía están separadas. Judá está por un lado, la casa de Israel está por otro lado. El cristianismo está en total ceguera todavía, metido totalmente en el paganismo. Y Hechos nos habla de que es necesario que el cielo retenga a Jesús, o sea que Jesús esté arriba hasta la restauración de todas las cosas. Esa es una expresión idiomática que está hablando de que las tribus se tienen que restaurar, el reino se tiene que restaurar. Hechos 1:6, haciendo referencia a esa restauración, los apóstoles le preguntan a Jesús, che, Jesús, después, si vos eras Mesías, vos tenías que restaurar el reino de Israel, ¿verdad? Sí, o sea, necesitamos entender en su contexto. Dice, hasta que pase el cielo y la tierra están, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Sí. El 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Dice, haga y los enseñe, este será llamado grande. Hacer, porque nos desconectamos con nosotros al decir, Jesús ya hizo por mí. ¿Entendés? Dice, yo oro nomás y me voy los domingos a saltar. Jesús, te amo. ¿Verdad? Jesús ya dice, acá Jesús te está diciendo, vos tenés que hacer. Hacé vos. En otra parte dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que sabe de memoria la Biblia. No es así.
no Esa dice es de así. memoria la Biblia. No, me parece que así a veces leemos. Sino el que hace la Torah del Padre, el que hace las instrucciones del Padre, el que hace la voluntad del Padre. ¿Dónde encontramos la voluntad del Padre? En el Pentateuco, en la Torah. Pero muchas veces también nosotros hacemos leyes orales Ujú. y hacemos doctrinas de eso. ¿Por Sí. qué? Porque decimos no esto, no aquello, y le dificultamos a una persona a poder caminar en rectitud cuando todo es simple y sencillo, que podemos tranquilamente caminar a través de las escrituras Sí. y no a través de creencias o doctrinas humanas Sí. que nosotros mismos creamos, y muchas veces hacemos que las personas tengan temor, o muchas veces las personas a través de eso se alejen del camino. Parece un poco ridículo, ¿verdad? Pero más o menos así a veces estamos con nuestras interpretaciones. Así nomás sacamos. No, acá dice. No, y la mujer no use. Mira, 1 Timoteo 2:11, por ejemplo. La mujer aprenda en silencio. Bueno, la mujer ya no va a hablar en la iglesia. Ya sonó bien, ¿verdad? Con toda su ¿Por qué? presión, dice la- Pero ¿por qué dice? Y acá dice, en la Biblia dice. ¿Cuál es el contexto? ¿Verdad? Porque eso es lo que nos pasó. Es que decimos, no, Israel, pero acá dice, bueno, ¿cuál es el contexto de esa escritura? ¿Cuál es el contexto de esa escritura? La mujer aprende en silencio. Bueno, todas las mujeres se callan, nadie, no hablen, ¿verdad? Increíblemente, así también estuvo mucho tiempo, hace 20 años atrás, el legalismo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, y la verdad os hará os libre. hará libres. ¿Por qué nos va a hacer libre esa verdad? En primer lugar, Él es la verdad. Podemos darle un tinte espiritual, ¿verdad? Jesús nos hizo libre de la esclavitud del pecado. ¿Verdad que sí, Edilson? Es correcto. Eso es lo que sabemos. ¿Verdad? Jesús nos hizo libre de la esclavitud del pecado. Hoy ya no somos esclavos del pecado, pero seguimos pecando y todo eso, ¿verdad? Pero, mira, hay también otro gran mensaje ahí. ¿Por qué yo necesito ser libre ser libre con la verdad? ¿Cuál es la palabra que me conecta a esa libertad? El conocimiento. Quiere decir que si yo estoy en desconocimiento, posiblemente, si la ley del Padre dice no cruzar en rojo el semáforo, y yo crucé porque estoy en desconocimiento, me hago esclavo de esa infracción de la ley. Porque está bajo la penalidad de la ley. Porque estamos bajo la penalidad de la ley. El apóstol Pablo en algunas ocasiones se está refiriendo a la penalidad de la ley, ¿verdad? Y habla de este contexto, de la penalidad de la ley. Cuando infringimos la ley, las instrucciones del Padre, 1 Juan 3:4 define que infringir la ley del Padre es pecado. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo trabaja con la Torah, con la verdad del Padre, Él os guiará a algunas verdades. No, a toda la verdad. Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso hablamos de que la verdad también está relacionada con el futuro, con algo que está a punto de venir. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir en estos tiempos finales? ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que nos va a acompañar, nos va a guiar, se vuelve a producir. La Biblia es un libro cíclico, que se vuelve a ocurrir lo que ocurrió en el Éxodo. Juan 10:35 nos dice que nosotros no podemos quebrantar las escrituras. O sea, las escrituras en realidad no podemos nosotros quebrantar. No se puede tampoco contradecir las escrituras. Es correcto. ¿Verdad, Edilson? Sí. Entonces, tener en cuenta eso en el momento de analizar si estamos en búsqueda de la verdad. Y la verdad es un trayecto, la verdad está en Dios, caminamos hacia Dios. ¿Cuáles son los elementos importantes que tenemos que tener para caminar hacia esa verdad? Necesitamos entender que no podemos, decíamos en Deuteronomio, el corazón del Padre nos habla y te dice, no añadirás, no podés añadir, no podés sacar, no podés tampoco modificar y por supuesto mucho menos decir que está abolida.